Buenos días a todos y muchas gracias por acudir a nuestro foro. Antes de comenzar, quiero expresar mi agradecimiento a ProMéxico, con quien hemos organizado este foro conjuntamente, así como el apoyo y colaboración de la Casa América, el ICEX y COMCE. Me acompañan para abrir estas jornadas el ministro de Economía de México, don Ildefonso Guajardo Villarreal, el secretario de Comercio de España, don Jaime García Legaz, el director general de ProMéxico, don Francisco González, y el presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y presidente del Consejo Empresarial Hispanoamericano, don Valentín Díez Morodo. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy y permítame iniciar mi intervención hablando brevemente del Banco Popular, un banco especializado en empresas y sobre todo en las de pequeño y mediano tamaño, y nada mejor que apoyar la actividad del tejido empresarial celebrando un encuentro entre empresarios para analizar oportunidades de negocio e inversión en España y también fuera de nuestras fronteras, ya sea de forma individual o conjunta. Esta reunión se celebra en un contexto de cambio a mejor, porque los cambios no necesariamente siempre son a mejor. Como ustedes saben, España comienza ahora un proceso de recuperación, está inmersa en un proceso de recuperación tras una crisis de 7 años. Podríamos decir una recesión que si bien es cierto que afectó a muchos países en todo el mundo, en España ha tenido unas características específicas vinculadas al estallido de la burbuja inmobiliaria y al peso elevado de esa industria sobre nuestro PIB. Tras una fase expansiva de 10 años, se produjeron desequilibrios que ha sido necesario corregir, implantando reformas en todos los sectores de la economía para hacerla estable. Esta fase de incipiente salida de la crisis se ha apoyado en el sector exterior, con el aumento de la competitividad, posteriormente la inversión de bienes de equipo y gradualmente se trasladará al consumo privado, ya empezamos a tener los primeros datos positivos, y por último a la creación de empleo. En nuestra opinión, es necesario que el proceso de reformas continúe, porque aún quedan objetivos por alcanzar, como son la reducción del endeudamiento de la economía, lograr una posición saneada en el sector público y privado, en las familias y en las empresas, y reducir la elevada tasa de paro y crear empleo neto. Creemos que son muchas las razones para promover un encuentro con empresas españolas y mexicanas. La más obvia es la vinculación cultural entre los dos países, pero también una interesante razón estratégica. Las pequeñas y medianas empresas en España y en México son la columna vertebral de la economía. El 99,8% de los más de 4 millones de empresas mexicanas son pequeñas y medianas empresas. Generan el 52% del Producto Interno Bruto y suponen el 72% del empleo del país. En España existen más de 3.100.000 empresas, de las que casi el 99,9% son pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa española tiene una particular importancia en su contribución a la generación de empleo, al ocupar más del 75% del empleo privado y aportan más del 65% del PIB español. Por tanto, la evolución de ambos países está en manos de la actividad de sus pymes. Pues bien, México presenta una economía de mercado sin desequilibrios macroeconómicos significativos y con ventajas competitivas importantes. Entre ellas destacan su privilegiada relación comercial con Estados Unidos, su nivel de bancarización especialmente bajo y una dinámica demográfica que será muy favorable durante esta década y la siguiente. El sistema bancario mexicano ha alcanzado en los últimos años una rentabilidad sobre sus recursos propios muy superiores a los del sistema financiero español. Sus perspectivas de futuro en estos mismos términos de rentabilidad sobre capital para el sector bancario siguen siendo superiores tanto a España como a Europa. Estas perspectivas de mayores rentabilidades descansan en gran medida en el potencial de crecimiento del crédito en este país, muy superior a los de Europa y España también, debido fundamentalmente al bajo grado de endeudamiento relativo que cabe esperar que aumente a medida que el país vaya creciendo, el PIB per cápita subiendo y el tamaño relativo de la economía informal se vaya reduciendo. Además, México presenta un nivel relativo de bancarización de los más bajos de Latinoamérica, con unas tasas de mora controladas y ratios de capital elevadas. Todas estas razones, entre otras, fueron las que llevaron al Banco Popular a elegir México como mercado de futuro y diversificación, con un proyecto que es nuestra inversión en el Grupo Financiero B por Más de la familia del Valle, en el que el Popular
procurará trasladar su modelo de negocio a un país con unas elevadas fortalezas, como las que he expuesto anteriormente, y sobre todo que presenta una radiografía empresarial muy similar en términos de estructura a la de España, donde ya ha quedado patente la efectividad de una manera de hacer banca basada en la alta especialización centrada en la pequeña y mediana empresa. En el caso de España, hay que resaltar que la economía está en una buena posición para el nuevo ciclo alcista que ya ha comenzado, y creemos que este es un buen momento para confiar en la economía española. Este banco tiene capacidad de inversión y el contexto es muy bueno para que los empresarios se animen a tomar riesgos y a invertir. En este sentido, es una buena ocasión para las pymes a acometer inversiones con el fin de incorporar las nuevas tecnologías de la información en el trabajo, porque la evidencia permite afirmar que las empresas más productivas han sido aquellas que han incorporado tecnología y además han hecho reformas organizativas. Los incrementos de productividad que están consiguiendo las empresas se deben al hecho de contar con mano de obra cualificada en tecnologías de la información. Incluso las empresas que usan de manera intensiva las tecnologías de la información presentan mejoras de productividad del 10%, a diferencia del resto de las pymes. En Banco Popular conocemos bien las necesidades de la pequeña y mediana empresa española. Nuestro modelo de negocio está especializado en este segmento desde hace décadas y ha favorecido el fortalecimiento de las señas de identidad del banco, que son tradicionalmente su solvencia, su eficiencia y su rentabilidad. El negocio de pymes es, por tanto, la piedra angular del modelo del banco. En este ámbito, donde se encuentra la clave y el origen de muchas de las fortalezas del mismo. Esta especialización en pequeñas y medianas empresas se basa en una estrategia centrada en el cliente y en la gestión de su circulante como elemento clave para su captación y primer paso para la optimización de su vinculación y rentabilidad. Mantenemos con las empresas y los autónomos una relación de alta proximidad, conocimiento, dedicación y especialización, y esto al final nos permite contar con una cuota de mercado en pequeñas y medianas empresas del 16%. Pues bien, estamos en un entorno de crecimiento económico gradual. Las últimas previsiones indican una recuperación continuada en la Unión Europea con un crecimiento del PIB esperado de un 1,2 para este año y de un 1,7 en el 2015, basadas en que los Estados miembros de la Unión Europea aplicarán las medidas acordadas procediendo a los ajustes necesarios. También está previsto que disminuya el déficit general de las administraciones públicas y que la ratio de deuda sobre el PIB alcance su nivel máximo en la zona euro en el 96% de su PIB total antes de experimentar una caída durante el año próximo. Estos datos apuntan a que la crisis termina y lo hace porque, como en otras recesiones pasadas, son las empresas las que se anticipan a su final al confiar unas en otras e iniciar una nueva etapa comercial. Bajo esa idea organizamos este encuentro. Nuestra aportación es la de generar esa confianza y promover el comercio. Consideren al Banco Popular como su casa y también como una empresa más que ha sabido sortear esta larga crisis porque ha contado con otras empresas aliadas. Muchas gracias y, de nuevo, bienvenidos. Y le cedo la palabra ya al director general de ProMéxico, don Francisco González. Secretario de Estado de Comercio de España, Jaime García Legaz, Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, Presidente del Banco Popular, Ángel Ron, Presidente del COMCE, Valentín Díez Morodo. Estimados invitados, distinguidos miembros de la delegación mexicana, empresarios españoles aquí presentes, así como representantes de los medios de comunicación, muy buenos días a todos. Es un honor poder dirigirme a ustedes, público tan distinguido, en esta primera visita oficial del presidente Enrique Peña Nieto de España. Es un paso fundamental para robustecer los vínculos comerciales y de inversión entre nuestros países. Como diría el Quijote, cada uno es artífice de su propia aventura. Hoy México y España estamos trazando la ruta hacia un futuro compartido. Tengo la certeza de que esta visita está aconteciendo en un momento histórico tanto para México como para España, ya que ambos países viven momentos clave. Uno de los hitos más relevantes de la historia económica de México, después de nuestro compromiso con la apertura comercial hace 20 años, es la serie de reformas estructurales recientemente aprobadas. Estas reformas acelerarán el desarrollo de nuestro país y lo harán más productivo. Asimismo, generarán las condiciones idóneas para aprovechar nuestro potencial y convertir a México en una de las primeras economías a nivel global en el futuro cercano. En palabras del periodista Jim O'Neill, estamos viviendo el turno de México,
Las cifras hablan por sí solas. Con un ambiente macroeconómico sólido, nuestro país se ha convertido en una de las economías más competitivas a nivel mundial. En 2013, México logró un récord de exportaciones más de 380,000 millones de dólares. En materia de inversión, nuestro país es el segundo mayor receptor de inversión extranjera directa en América Latina, con un máximo histórico de 35,000 millones, cifra 2 veces más grande que la registrada durante el mismo periodo del año anterior, lo cual representó un máximo histórico. Asimismo, nos hemos colocado como el segundo inversionista en el exterior más importante en Latinoamérica, con cerca de 13,000 millones de dólares tan solo el año pasado. Nuestras reservas internacionales alcanzaron un máximo histórico de 188,000 millones de dólares a finales de mayo de 2014. El escenario actual y futuro de México es muy positivo. Dadas las circunstancias, con certeza se generarán una enorme transformación que, iniciada en los niveles de productividad y competitividad del país, será para los próximos años. El gobierno del presidente Peña Nieto está convencido que las empresas mexicanas deben jugar un papel cada vez más relevante en la escena global. En ese sentido, España es un destino natural para generar alianzas estratégicas y detonar un desarrollo compartido. Estamos viviendo un cambio de paradigma económico liderado por las cadenas globales de valor. Anteriormente, nuestros vínculos se caracterizaban principalmente por el comercio, que seguirá siendo parte clave de nuestra relación económica. Mas hoy, la internacionalización de nuestras empresas ha colaborado para tener una relevancia a nivel global y en especial en nuestra relación bilateral. De hecho, de 2008 a la fecha se han concretado más de 100 operaciones de fusiones o adquisiciones entre empresas mexicanas y españolas. Cerca de 30% de ellas se llevaron a cabo el año pasado. Con una inversión cercana a los 487 millones de euros en 2013, México es el segundo inversionista más importante de España, aportando 50% del total de la inversión bruta latinoamericana. Gracias a nuestra relación histórica y lazos culturales, cada vez más empresas mexicanas están invirtiendo en diversos sectores españoles, como el de la construcción, el financiero, el inmobiliario, el manufacturero, el agroalimentario y de transporte, por nombrar solo algunos. En los últimos años, grandes consorcios empresariales mexicanos han internacionalizado más del 50% de sus operaciones de ventas en ventas o activos. Algunos casos importantes son el grupo mexicano Bimbo, que en 2011 adquirió las filiales de Sara Lee en España y Portugal. En 2012, Inbursa adquirió más de 400 sucursales de la Caixa, lo que reforzó la alianza entre estos dos bancos. ADO cerró durante 2013 la compra de Avanza a Doty Hanson, con la que maneja el primer operador de transporte urbano de España y la segunda compañía de transporte de pasajeros por carretera del país ibérico. Cemex, por su parte, opera 8 plantas de cemento, 103 plantas de concreto, 23 centros de distribución y 15 terminales marítimas en España. América Móvil también mantiene inversiones en este país a través de la compañía Firstmark. Grupo Alfa, a través de su filial Nemac, opera una planta de manufactura de cajas de transmisión y embragues para automóviles. Uno de los casos más recientes es el de Grupo Sigma, que adquirió gran parte de las acciones de Campofrío Food Group, empresa multinacional líder en el sector agroalimentario. El presidente del banco también había comentado ya el caso de Banco Popular, y ven por más. Y el día de hoy tendremos otro anuncio importante que se unirá a la lista de buenas noticias. Los anteriores son claros ejemplos de que cada vez más empresas mexicanas invierten en España, lo que sin duda fortalece nuestros lazos económicos. Señoras y señores, como dice el título de este foro, la internacionalización de nuestras empresas es motor de nuestra relación bilateral. Por ello, los invito a que en este foro empresarial identifiquen socios potenciales y desarrollen alianzas que construyan un puente cada vez más fuerte entre nuestras economías. Seamos ese puente de 2 vías que construya en conjunto una sola historia de éxito. El día de hoy están rodeados por empresarios de sectores e intereses similares a los suyos. Cada una de las personas que están acompañándonos el día de hoy tienen interés en establecer vínculos con ustedes. De hecho, la persona sentada a su lado podría ser su próximo socio. Invito a los empresarios aquí reunidos a dar continuidad a los negocios que de aquí surjan, a que hagan de esta una oportunidad permanente para que en el futuro próximo podamos presenciar la multiplicación de las inversiones y los flujos de comercio bilaterales entre México y España. México y España tenemos un pasado y un presente común. Creemos, hombro con hombro, un próspero futuro compartido. Tienen en ProMéxico a un aliado y un socio estratégico en esta tarea. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
En mi calidad de presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, así como del Consejo Empresarial Hispano-Mexicano, CEIME, establecido tanto en España como en México para asuntos bilaterales, me es muy grato dirigirme a ustedes en este acto que inaugura la agenda de trabajo en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este país. México es un país que vive un momento muy especial, teniendo en cuenta que en esta época caracterizada por la globalización y por una crisis económica mundial que nos aqueja desde el año 2008, pocos países han realizado cambios tan significativos como México ha emprendido. La fortaleza que presentaba la economía mexicana en sus variables macro del sector financiero en el momento que estalló la crisis de 2008, permitió que las medidas que el gobierno mexicano tomó en coordinación con el sector empresarial no tuvieran consecuencias tan negativas como lo han sido con otros miembros de la comunidad internacional, por lo que actualmente, y lo digo con mucho orgullo, mantenemos un déficit presupuestario muy reducido, un bajo nivel de inflación, adicional al hecho que contamos con el nivel histórico más alto de reservas, lo que nos permitió tener un crecimiento promedio anual de la economía superior al 3% en los últimos años. Actualmente México se ubica entre las 15 principales economías del mundo por el tamaño de su PIB. Como país exportador, ha tenido un enorme desarrollo debido al gran dinamismo de sus ventas al exterior, de tal manera que ocupa el 15º lugar mundial, debiendo señalar que en el año 2013 el crecimiento de sus exportaciones fue de un 2.43%, en tanto que la captación de flujo de inversión extranjera superó los 35,000 millones de dólares, ubicándose como uno de los principales destinos a nivel mundial. La nueva administración ha mostrado un enorme interés por acelerar el desarrollo económico y las innovaciones a través del Pacto por México, en un esfuerzo en el que, contrariamente a lo que sucedió en otras ocasiones, participan todas las fuerzas políticas mostrando enormes deseos de conciliar para mantener la estabilidad, el crecimiento y mejorar el bienestar de todos los mexicanos. En el año 2013, el intercambio comercial entre ambos países superó los 11,500 millones de dólares. Sin embargo, nuestras exportaciones a España apenas superan el 2% de las importaciones totales de España, en el tanto que las ventas de España solo constituyen el 1,1% de nuestras muestras de compras al exterior. España, y esto es muy importante tomarlo en consideración, es el tercer socio inversionista en México, con una cifra cercana a los 47,000 millones de dólares, solamente superado por los Estados Unidos y Holanda. Por el número de empresas, también quiero destacarlo, ocupa el segundo lugar en el capital español y está presente en más de 4,800 empresas hispano-mexicanas. La inversión española en México, y esto es muy importante para todos los presentes, fundamentalmente por lo que representan las empresas españolas, mexicanas, pymes. Hay sectores estratégicos que había que destacar en donde se ha mostrado ese desarrollo del país, que son el financiero, y aquí tenemos una muestra, el de energías alternativas, que esperamos muy pronto ya tener las reglas del juego perfectamente claras, ya que va a mostrar grandes oportunidades para todos los inversionistas. El aspecto de distribución de gas, sin duda alguna,
el aspecto aeroportuario, la hotelería y el aspecto turístico, entre otros muchos, en los cuales habrá oportunidades muy amplias, teniendo en cuenta el desarrollo de nuestro país, dentro de que también debemos destacar una gran oportunidad que surgirá en el campo de la infraestructura. Gran parte de las inversiones españolas han transferido, muy importante, tecnologías de punta e impulsando el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, sector en donde España tiene enorme experiencia al haber logrado numerosas de estas unidades logren su internacionalización. Su presencia en México refleja la importancia que los empresarios españoles y sus autoridades han concedido a nuestro país, apostando hacia el futuro y definiendo una estrategia a largo plazo que sin duda ha resultado rentable para ambos países. La crisis de la economía mundial tuvo una incidencia enorme en la economía española, especialmente en el sector inmobiliario y bancario, lo que obligó a tomar medidas drásticas para recomponer la situación, especialmente en relación con la deuda y el déficit público. Gracias a todo esto, la situación, y nos da mucho gusto los que por lazos consanguíneos y mucho más queremos España, se ha traducido en una mayor confianza en relación con el desarrollo futuro de su economía. La enorme visión que tuvieron los empresarios españoles al haber apostado por sus inversiones en América Latina y especialmente en México, las cuales ya no voy a repetir, ya fueron perfectamente mencionadas por mis antecesores, tienen aspectos muy positivos como muestra de lo que priva en el país, sino que también las empresas filiales en México han ayudado grandemente a paliar la situación que algunas de sus matrices viven en España a través de la repatriación de beneficios. En el positivo contexto que vive la economía mexicana, sumado a la dinámica y fructífera relación económica bilateral que tenemos con España, considero que esta misión empresarial en el marco de la visita del presidente Enrique Peña Nieto es sumamente acertada y va a ser muy productiva. Hay un enorme interés, tanto del gobierno mexicano como del sector privado, por potenciar la internacionalización del tejido empresarial PYME, para lo cual existen una gran variedad de apoyos financieros y formativos. En función de ello, los invito a aprovechar su estancia para explotar todas las alternativas de negocio con empresas españolas, incluyendo no solo vínculos comerciales, sino principalmente alianzas estratégicas. Deseándoles el mayor de los éxitos, aprovecho para expresarles todo nuestro apoyo desde el COMCE y el CEIME, ponernos a sus órdenes y mucho éxito para todos. Muchas gracias. Señor Ministro de Economía, querido Ildefonso Guajardo, señor consejero delegado del Banco Popular, don Ángel Ron, señor presidente del Consejo Empresarial Hispano-Mexicano, querido Valentín, señor director general de ProMéxico, querido Francisco González, muy buenos días a todos, señoras y señores. Yo quiero agradecer en primer lugar a Banco Popular que haya tenido la amabilidad de reunirnos aquí en este encuentro en el que estamos sector público y sector privado trabajando conjuntamente por profundizar en las relaciones económicas, comerciales y financieras entre dos naciones hermanas con una gran historia común y que en estos momentos se traduce en una de las relaciones económicas más profundas entre Europa y América Latina. Los datos revelan que la relación entre México y España ha pasado de una relación primigenia de flujos comerciales relativamente moderados en los años 80 y con el gran salto que supuso el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, una relación que ha pasado a un estado de integración. Es muy difícil ya hablar de empresas españolas en México, incluso también de empresas mexicanas en España. Muchas de nuestras grandes empresas que están presentes en México tienen tanto negocio o más en México que en España, y eso es una buena señal porque es una señal de integración profunda de ambas economías a mutuo beneficio de españoles y mexicanos.
Son ya casi 15 años de funcionamiento del Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea con México y ha llegado el momento de dar un nuevo salto. Y quiero aprovechar este encuentro para anunciar que la Comisión Europea ha iniciado los trabajos para revisar el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea con México, actualizarlo y dar un salto que permita equiparar ese Acuerdo de Libre Comercio con todos esos acuerdos que ha negociado la Unión Europea en los últimos años y que ha colocado a ese acuerdo, que fue un acuerdo pionero, quizás por debajo en capacidad de acceso a mercados con respecto a acuerdos más recientes. España está ayudando desde el punto de vista técnico a la Comisión Europea a la hora de identificar dónde están esos elementos del acuerdo que pueden ser actualizados para colocar ese acuerdo al nivel más avanzado posible, y estaremos encantados de trabajar también con la Administración mexicana para conseguir que ese acuerdo abra nuevas oportunidades comerciales y de inversión a las empresas españolas y mexicanas. La relación de inversión es además una relación muy profunda, se han dado ya los datos, pero quiero recordar que hay más de 4.900 empresas españolas implantadas en México y que son más de 44.000 millones de dólares los que España ha invertido en México en los últimos 15 años. Y todo eso se ha traducido no solamente en cifras de empleo, sino también en una transformación sustancial de aquellos sectores productivos en los que la empresa española ha invertido. Se ha producido, por tanto, un proceso también de incorporación, de progreso tecnológico que ha permitido, sin duda, contribuir al espectacular desarrollo económico y social que ha experimentado México en las dos últimas décadas. En estos momentos, México afronta una etapa tremendamente atractiva desde el punto de vista económico y social, con un proceso inédito de reformas estructurales que van a permitir acelerar el crecimiento y crear nuevas oportunidades. Ayer el presidente Peña Nieto lo explicaba de una forma muy sencilla. Decía, estamos cambiando y reformando todo lo que nos impedía crecer. Y efectivamente ese proceso de reformas estructurales que ha llegado a áreas muy completas de la economía va a permitir efectivamente ese periodo de aceleración de crecimiento del que desde luego la empresa española quiere formar parte y contribuir de forma decisiva. Desde el punto de vista comercial, he mencionado ya la necesaria revisión del Acuerdo de Libre Comercio, porque hay que reconocer que los flujos de comercio que hay ahora mismo entre España y México están muy lejos de donde tanto México como España queremos situarlos. Y es también un momento en el que se empiezan a producir cambios importantes también en los flujos de inversión transatlánticos. Estábamos acostumbrados a analizar grandes operaciones de inversión de multinacionales españolas en México, pero en los últimos años empezamos a ver inversiones muy importantes de México en España, inversiones que, como no pueden ser de otra forma, son tremendamente bienvenidas, y lo único que esperamos es que sean muchos más los anuncios de nuevas inversiones mexicanas en España. Se han mencionado ya las inversiones en el sector bancario, inversiones también en el sector inmobiliario, inversiones en el sector de los transportes. Algunos de los principales operadores de transporte español realmente es un operador mexicano, y estamos viendo también operaciones muy relevantes en el sector agroalimentario. Es una señal muy clara de la integración, como decía antes, que se estaba produciendo entre ambas economías, y es sin duda un motivo de satisfacción. Las empresas españolas supieron identificar a tiempo las oportunidades que representaba México desde el punto de vista de su expansión internacional, y supieron confiar en México en unos momentos en los que no muchos inversores confiaban en las oportunidades de la nación mexicana, y supieron aprovechar esas oportunidades invirtiendo, y más aún continuaron con esas inversiones cuando llegaron también los momentos de crisis. Y eso es un mensaje que yo quiero enfatizar. La empresa española invierte a largo plazo, comparte futuro y jamás da un paso atrás cuando llegan los momentos duros. Son como los miembros de la familia que nunca deben fallar cuando llegan los momentos complicados. Lo mismo ha ocurrido con la inversión mexicana en España en estos momentos de crisis. La inversión mexicana ha permanecido, ha seguido apostando por España, e incluso se ha visto reforzada en los años de crisis, de esta manera sabiendo anticipar las oportunidades que se brindaban a España tras el proceso de reformas. Efectivamente, España es hoy una economía que acumula un año de crecimiento.
El tiempo pasa rápido, pero estamos ya en junio y esto significa que España acumula 4 trimestres ya consecutivos de crecimiento. España está ya creando empleo y reduciendo su tasa de desempleo. España tiene ahora mismo ya un superávit de su balanza de pagos, un superávit que en el 2013 se cerró con un 1,5% de su Producto Interior Bruto. España es el país que más rápidamente y más intensamente ha corregido su desequilibrio exterior del mundo, desde un déficit exterior del 10% del Producto Interior Bruto a un superávit del 1,5%, 11 puntos y medio de corrección en su equilibrio exterior. España es también, con datos de Financial Times, el país con mayor crecimiento de la productividad por hora trabajada del mundo en los últimos 5 años, crecimiento del 12,7% en la productividad por hora trabajada, que es un dato que está desvinculada, por tanto, de los datos de empleo y es un dato de genuina productividad. España es ahora mismo el segundo exportador de Europa en términos de Producto Interior Bruto, con un 35% de peso exportado sobre PIB. Es la segunda economía del mundo en crecimiento exportador, solamente por detrás de China, y el principal país atractor de inversiones de la Unión Europea, solamente por detrás de Reino Unido, el primero de la zona euro. España es, por tanto, un país que vuelve a ser atractivo para la inversión. Estamos viendo flujos de inversión en muchísimos sectores, llegadas de inversiones directas muy relevantes que van a continuar con toda seguridad gracias a que España vuelve a ofrecer datos positivos de crecimiento a medio y largo plazo y perspectivas económicas muy positivas. España ya se financia por debajo de muchos de los países del G20, se financia en mejores condiciones que 15 de los 20 países del G20 en estos momentos, se financia incluso en mejores condiciones que el Tesoro de los Estados Unidos y eso significa una apuesta renovada por España y en su capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. Esto no debe ser un motivo para simplemente congratularse con esas buenas noticias económicas, es un motivo de estímulo para continuar con las reformas estructurales. España necesita seguir perseverando en esas reformas para seguir ganando productividad, seguir ganando competitividad, seguir internacionalizando sus empresas, seguir ganando espacios en una economía global y seguir creando empleo y oportunidades en España, que es para lo que todos trabajamos. Muchísimas gracias. Primero, muy buenos días a todos ustedes. Sin duda, es para mí un gran privilegio estar aquí esta mañana en esta gira del presidente Enrique Peña por Europa, que ha resultado muy exitosa, sobre todo esta parte de 2 días en España, que han sido altamente productivos para la relación México-España. Felicitar a Ángel Ron por esta gran iniciativa de realmente conjuntar el esfuerzo de unir a las pequeñas y medianas empresas mexicanas con las empresas españolas, que es una estrategia fundamental de la presente administración en México, que resultará evidente el porqué una vez que les comente un par de elementos fundamentales del desenvolvimiento económico de México reciente. Agradecer a Valentín Díaz Morodo su participación y su esfuerzo con la coordinación de ProMéxico. Francisco González representa dentro del sector economía que yo dirijo el área de promoción y de promoción a la inversión y a las exportaciones de México de una manera relevante. Y sin duda a Jaime García Legaz, no solo agradecerle su presencia, sino agradecer todo lo que hace en Bruselas por la agilización de la profundización del Tratado de México con Europa, que cumple 14 años y que ya muestra grados de fatiguez y obsolescencia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo les diría que a veces cuando uno analiza las cifras, se ve sorprendido de la similitud, al menos en la estadística, que nuestras economías reflejan. La economía española, dependiendo cómo la midamos, puede ser la 13ª economía mundial, la mexicana es la 14ª economía mundial. Pero lo más relevante es cómo en los últimos años ambas economías han pasado por un proceso de internacionalización. El volumen total del comercio exterior español está un poco por debajo de los 700,000 millones de dólares. En el caso del mexicano estamos como en los 760,000 millones de dólares y por lo tanto representa la importancia que ha adquirido en el motor de crecimiento el sector externo de nuestras economías. México hoy depende alrededor de 2/3 partes de su sector exportador y España aproximadamente en un 50% por encima de él depende de su sector exportador. Y esto viene a ser relevante cuando nuestras economías han pasado por crisis
Fundamentalmente lo que nos saca adelante es cuando la economía global se empieza a recuperar, es justamente la dinámica del sector exportador y de inversiones la que nos vuelve a tomar en el rumbo del crecimiento. Ese ha sido el caso en las más recientes crisis mexicanas y españolas, donde sin duda la internacionalización de la economía es un motivo por el cual podemos ver hacia el futuro con muchísimo más optimismo en el desarrollo de nuestras naciones. Pero hay un elemento fundamental que nos da la justificación de por qué estamos aquí el día de hoy. El proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas ha sido, sin duda, muchísimo más exitoso que el caso de las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Y dejen compartirles justamente esa historia reciente de cómo México, con la gran historia de éxito de su comercio exterior y con la gran historia de éxito de su estabilidad financiera, justamente ambas no han sido capaces de generar en México un crecimiento económico sostenido en las últimas 3 décadas. Si lo analizamos, México ha crecido alrededor del 2.4% promedio en los últimos 30 años. Inclusive en los primeros años de este milenio, el crecimiento anda alrededor promedio del 2%. Y la pregunta que uno se hace es si México hizo la tarea a partir de los años 90 de la disciplina fiscal, de un banco autónomo central con una política monetaria independiente, que nos ha dado sin duda una solidez en el sistema financiero fundamental. Y hemos logrado con éxito multiplicar desde 1994 por 7 nuestro comercio exterior. En nuestro comercio exterior estamos comercializando como 1.4 millones por minuto en la economía mexicana. Sin embargo, ambos esfuerzos han sido insuficientes para poder lograr reactivar el motor de la economía mexicana de una manera sólida y permanente, sostenible en el largo plazo. Y la explicación está fundamentalmente en el centro de las diferencias. Hace poco Goldman Sachs saca un estudio que habla de los 2 Méxicos. La gran empresa mexicana es 6 veces más productiva que la pequeña empresa mexicana. Pareciera ser que no solo las unidades económicas tienen historias diferentes. Regionalmente, el desarrollo se ha concentrado estratégicamente en el norte, centro, occidente de México, donde estamos en los mejores niveles de eficiencia en el clúster aeroespacial, en el clúster electrónico, en el clúster automotriz, con rendimientos, productividad y capacidad humana que sin duda sobresalen a nivel global. Hoy en día las cadenas globales de valor que se integran en América del Norte son sorprendentes. El Learjet último de Bombardier, el 85, se construye parcialmente entre Canadá, México y Estados Unidos, demostrando la actualidad de las cadenas globales de valor. Hoy las cifras de comercio exterior no se analizan en lo tradicional entre bienes finales exportados o importados por un país. Se analizan por cuánto agregamos a la conectividad del valor global. Y es justamente en el centro de la estrategia donde se encuentran las pequeñas y medianas, no solo observadas desde el punto de vista del tradicional esfuerzo donde México ha sobresalido de un sector manufacturero que cada día es más complejo y especializado, sino la importancia que sus empresas tecnológicamente juegan en el futuro de la manufactura global. Está demostrado que el 30% del valor de lo que se genera en el sector manufacturero está basado en el esfuerzo que aportan las tecnologías de la información y la innovación. Hoy no se compite tradicionalmente ni en el textil, ni en el acero, ni en ninguna de las áreas de la manufactura en los términos tradicionales. Y la integración del emprendedurismo y de la capacidad de innovar es fundamental para poder seguir siendo exitosos en la competencia global. Es por ello que ustedes han escuchado el esfuerzo que el presidente Peña hace, después de 20 años de habernos internacionalizado, de haber firmado 10 tratados de libre comercio, de tener un acceso a más de 1,000 millones de consumidores en el mundo, de haber logrado realmente integrar a 45 países con liberación de aranceles en la relación con México. El presidente no solo confirma la adherencia de México al libre comercio, sino que nos instruye a seguir manteniéndonos en el centro de esas coordenadas geográficas donde tenemos el tratado con América del Norte, acabamos de firmar el tratado en Alianza Pacífico con Chile, Perú y Colombia. Estamos negociando el TPP en Asia porque de los 45 países solo tenemos tratado de libre comercio con Japón y estamos tratando de profundizar el tratado con Europa. Pero en ese esquema, cuando analizamos la aportación por tamaño de empresa, sin duda la mayor parte del pastel la tienen grandes empresas.
Y en las cadenas de valor el esfuerzo es cómo seguir integrando a las pequeñas y medianas en la generación de valor global en este proceso. Por ello, el paquete de reformas, de la manera que como yo lo resumo como secretario de Economía, fundamentalmente tiene un solo común denominador. En México, en 1 año y medio se procesó la reforma laboral, la reforma energética, la reforma de competencia económica, la reforma de telecomunicaciones, la reforma financiera y la reforma educativa. Y cuando uno analiza si hay un elemento que una el destino de cada una de ellas, todas están destinadas a emparejar el terreno de juego para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener acceso a una mayor competitividad y productividad. Esta es una tarea que debió de haber iniciado hace 20 años cuando por primera vez se puso en práctica uno de los acuerdos globales más importantes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, al mismo tiempo que nos internacionalizábamos, el espectro político mexicano cambiaba. Una democracia dinámica impidió mayorías legislativas como todavía hoy no las tenemos. Sin embargo, no era un tema de economistas o técnicos, era un tema de políticos comprometidos con transformar la realidad de un país. Y lo que cambia el 2 de diciembre, a 24 horas de haber tomado el poder el presidente de México, es justamente la capacidad de convocar a las fuerzas políticas nacionales a un esfuerzo para poder transformar las bases de la economía mexicana. Y así se logran las reformas constitucionales fundamentales que habían sido impensables en más de 50 años. Una de ellas, y la más importante, la energética. ¿Cómo afecta y cómo va a afectar la vida de las pymes hacia el futuro, por ejemplo, la reforma energética? Hasta hace poco, México, con un país abundante en su subsuelo de energía, era incapaz de tener la red de infraestructura para llevar gas al sector productivo mexicano. Antes de tomar la presidencia en México, el presidente Peña, lamentábamos observar que había restricciones y cortes de gas a plantas productivas en centro-occidente de México por la falta de una infraestructura adecuada. No solo llevar a través de las venas fundamentales de los gasoductos la energía en materia de gas, sino también liberalizar la posibilidad de inversión privada en la extracción de un gas Shell existente en el norte de México, al igual que existe en el sur de los Estados Unidos. Un gas que internacionalmente cuesta menos de $4 por millón de BTUs, cuando en China o en Europa se están pagando más de $16 por millón de BTUs. Eso sin duda da una ventaja competitiva fundamental en el sector manufacturero. Pero adicionalmente, también la reforma financiera, como bien lo refería Ángel, México, un país con poca penetración e inclusión, donde más del 80% de las empresas no tienen acceso a financiamiento, las pequeñas y microempresas en México. Lo que observamos es que las grandes empresas sí pueden ir a los mercados internacionales, pero las medianas y pequeñas tienen que atender a los mercados nacionales con un costo de financiación más alto y más restrictivo desde el punto de vista de su disponibilidad. Así, si conjuntamos cada una de ellas, incluyendo la de competencia económica de las telecomunicaciones, en sectores estratégicos de tecnologías de la información, observamos que las empresas mexicanas tienen que pagar entre un 35% o 40% más por servicios que sus competidores internacionales. La misma reforma en materia de energía hará posible producir energía más barata para el sector productivo mexicano. Hoy, en el marco anterior, la gran empresa puede autogenerar, pero la pequeña y mediana tiene que comprarle a la empresa del Estado a precios 75 o 80% superiores a las de sus vecinos, por ejemplo, en América del Norte. En resumen, lo que yo diría es que a partir de esta consolidación, consciente el presidente de México de que el capital político es un recurso inmediatamente evaporado cuando no se utiliza correctamente, procesó estas reformas en su primer año de gobierno y estamos a unas cuantas semanas de culminar el proceso. La invitación es a que con la capacidad que ha tenido España en materia de internacionalización de sus pequeñas y medianas empresas, podamos hacer alianzas estratégicas con las empresas mexicanas del mismo tamaño y de la misma dimensión para poder conjuntamente compartir las plataformas en las que nos hemos convertido. México como un aliado estratégico para la plataforma de América del Norte y América Latina, y España como un aliado estratégico para la plataforma europea. Yo les agradezco muchísimo su interés esta mañana y los invito a que tomemos una visión fresca
de lo que representa el futuro conjunto. Muchísimas gracias por este esfuerzo y gracias por esta invitación.